segundo lugar, a los patrocinadores que han tenido la deferencia de reuniros a todos aquí para escuchar algo que lo único que pretendo es que les aclare un poquito y que no les aburra demasiado. Y en tercer lugar, muchísimas gracias, Salvador. Salvador no solo es que participara en mi nombramiento en UNESA, sino que probablemente tuvo una participación muy decisiva. Yo estoy encantado. Es verdad que tengo una carrera larga, no sé si exitosa, pero llega un momento en la vida de uno que es como el chiste de la buena y la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que tengo una carrera larga y he pasado por muchos sitios. La mala noticia es que es porque llevo muchos años trabajando y esto significa edad, lo cual es quizá la parte mala de esto, pero bueno, yo creo que hay que llevar todo con cierta dignidad. Así que muchísimas gracias, Salvador, por tus palabras que responden, y además lo sé y soy consciente, a una amistad que curiosamente es anterior a nuestro encuentro en UNESA. Te conocí en la central de Arrúa, cuando la vendió Siemens y tú eras el presidente de Gas Natural. Bueno, yo creo que hay que empezar explicando mínimamente lo que es la electricidad. Yo soy ingeniero industrial en la rama eléctrica, pasé por París, luego por la Escuela de Industriales, y yo cuando estaba en tercero de carrera de la especialidad eléctrica, yo consideraba que la electricidad era cosa de brujas y que respondía a una serie de fórmulas. Yo me creía las fórmulas, qué remedio, pero no había visto nunca la electricidad. Lo curioso es que después de una carrera, como ha dicho Salvador, muy larga, siempre en el sector eléctrico, después de ser presidente de la patronal eléctrica, pues sigo pensando que la electricidad es cosa de brujas. La electricidad no existe en la naturaleza, es de las pocas cosas. El cobre existe, yo qué sé. La electricidad no es ni un elemento del sistema periódico de los elementos, ni es nada que podamos coger. No es universal. A día de hoy hay 1.700 millones de personas en el mundo que no tienen energía eléctrica, con lo que eso significa. Otra cosa curiosa, y que yo creo que conviene explicarlas o comentarlas, porque es el origen de la dificultad del sistema, es que la energía eléctrica, primero, es de todas las commodities la más commodity. Dice, la energía de tal compañía es amarilla, o verde, o azul. Ya me dirán ustedes cómo. Ahora mismo yo no sé si la energía que produce esta luz viene de una central térmica, de una central nuclear, de un panel fotovoltaico, y tampoco sé de dónde viene, porque va muy deprisa. Eso es una de las características interesantes. Es decir, la energía eléctrica se transmite de forma instantánea. Y eso es bueno, porque tiene otro problema tremendo, y es que no es almacenable. O sea, ustedes pueden almacenar agua, alimentos, las empresas de coches pues pueden almacenar coches. La energía eléctrica no hay forma de almacenarla. Yo le contaba, el otro día tuve una experiencia, gracias a mi directora de comunicación, de enfrentarme, entre comillas, a un grupo de 800 o 700, no sé cuántas, amas de casa en Murcia, interesadísimas con la factura y tal, como no puede ser de otra manera, ¿no? Me decía, hombre, pues más importante que la energía eléctrica es el agua. Digo, está usted equivocada. Si usted se queda sin agua un día en su casa, baja al supermercado y compra una botella. Incluso puede elegir la marca y si es con gas o sin gas. Pero es complicado comprar una botella de energía eléctrica, a ser posible, de 220 voltios y 50 hercios. Luego, eso es tremendo, no es almacenable. Y eso justifica prácticamente toda la dificultad y toda la complejidad del sistema. Luego, además, la energía eléctrica no es un producto final. Es decir, hay que utilizarla para algo. Ahora, eso sí, se puede utilizar para todo. Yo creo que es importante, les hemos dejado en las mesas, porque me ha parecido oportuno, ya que no se puede proyectar, una serie de chart, una serie de papeles, con los temas que considero fundamentales de lo que voy a explicar. El primero, y yo creo que es fundamental para entender lo que está pasando con el sistema, con la nueva ley, etcétera, es qué ha pasado con el consumo eléctrico. Yo cuando empecé, no en UNESA, mucho antes en Siemens, un directivo de Unión Fenosa, Elías Velasco, era buen amigo mío, sobre todo porque me compraba cosas, lo cual genera una amistad importante, me decía, mira, Eduardo, cada 7 años se duplica el consumo eléctrico. Crecemos al 7% anual acumulativo, lo que sea, cada 7 años. Si ustedes ven la transparencia esta que les he dejado,
en los últimos 5 años no ha parado de decrecer. Y lo que es increíble es que a día de hoy estamos a nivel del consumo del año 2003-2004. Y este año no va a crecer tampoco el consumo eléctrico. Es decir, hemos perdido 10 años de consumo eléctrico. ¿Para un sistema que está preparado para crecer? Porque la serie histórica dice que se crece. Este palo explica exactamente lo que está sucediendo. Yo tenía en Alcatel un presidente, que es el que me nombró director general de manera injusta, absolutamente seguro, que me decía: mira, Eduardo, hay que tener cuidado porque los negocios son como el mar. Es decir, tú vas cuando hay marea alta y aunque haya abajo arrecifes, rocas y tal, no te enteras. Ahora, el día que ese nivel baja, te destrozas el barco. Esto es igual, esto es igual. Es decir, mientras que todo va bien, pero en el momento que hay una caída se empiezan a notar las dificultades y los problemas del sistema. Otra cosa interesante, y también lo tienen ustedes ahí, supongo, es cuál es el mix. Y luego, si quieren, nos centramos, si alguien tiene interés, en qué ocurre en Cataluña. Es lo mismo, en el sentido de que la red española es una red absolutamente mallada, y yo creo que muy bien mallada, y eso es fundamental, en el sentido que si falla una central en cualquier sitio, de manera inmediata nos llega la energía eléctrica de otro. En España tenemos un mix equilibrado, tenemos de todo, tenemos nucleares, no muchas, pero tenemos 7% de la potencia instalada es nuclear, tenemos térmicas de gas, térmicas de carbón, tenemos hidráulicas, tenemos renovables, eólicas, termosolares, fotovoltaicas, tenemos de todo, ¿no? Si ven ustedes las dos columnas, me van a perdonar ustedes que en algunos casos baje a temas muy elementales, pero no todos tenemos obligación de entender lo que es esto, Ven que hay una columna donde se habla de megavatios y en la otra de megavatios hora. Los megavatios es la potencia instalada y los megavatios hora la energía que generan. Yo, cuando estaba en la Escuela de Industriales, me decían, o nos decía el catedrático, uno de los catedráticos, decía: lo que nunca se ha de utilizar es el símil hidráulico para la energía eléctrica. Y yo durante muchos años no lo utilicé, pero ahora ya uno considera que a estas alturas de la vida personal puede usar cualquier cosa. Y el símil hidráulico es estupendo. Es decir, si ustedes tienen en el tejado de su casa un depósito para recoger agua de lluvia, por si viene una sequía, se va llenando. Cuanto más lleno está, más potencia tengo. Cuando abro el grifo, esto se convierte en agua que corre. Esto es la energía. Entonces, la potencia es lo que potencialmente yo puedo tener y la energía es cómo la utilizo. Entonces, yo creo que esta diferencia, yo he visto verdaderas barbaridades en gente de primera, que confunde los megavatios hora, bueno, con una cosa tremenda, ¿no? Entonces, quería dejar eso claro. Entonces, España tiene una potencia instalada alta. Tenemos 106.000 megavatios. Es mucho, es mucho. Aunque yo he querido poner abajo, porque de vez en cuando uno escucha a algún político, y líbreme Dios meterme con ellos, ¿no? Pero de vez en cuando hablan de cosas que no conocen 100%. Algún político que dice: es que claro, en España, como la potencia pico que se puede demandar es de 40.000 megavatios, y tenemos 106.000, sobra el doble. Hay que quitar todo, sobra. Por eso es caro. Eso es absolutamente incierto. El año pasado, el día que hubo el pico más alto, hubo un pico de 39.000 megavatios. La potencia real en la red era de 50.000. ¿Por qué? Las energías renovables son estupendas. Yo soy partidario de las energías renovables. Son estupendas. Solo tienen un problema. Las fotovoltaicas, por ejemplo, si hay sol, generan energía. Si no hay sol, no generan energía. Las eólicas, si hay viento, generan energía. Si no hay viento, no generan energía. Como no podemos almacenar la energía eléctrica, el problema es que en un día que no hubiera viento, si nos basáramos solo en la eólica, usted daría el interruptor y no habría luz. Y llamaría a la compañía, llamaría a Gas Natural Fenosa, oiga, que me he quedado sin energía eléctrica. No se preocupe, que en el momento que vuelva el viento usted será la primera o el primero en tenerla.
Y el problema es este. Entonces, potencia instalada renovable, hay mucha. Hay miles, 30 y tantos, 40.000 megavatios casi. El problema es que el factor de utilización de estos megavatios, el tiempo que los puede usar, no es muy alto. Con lo cual es una especie de espejismo pensar que de los 106.000 megavatios que tenemos instalados, todos son utilizables. Simplemente dos temas sobre esto que me parece un tema vital. En España, aproximadamente 2/3 de la energía y de la potencia instalada son tradicionales, nucleares, carbón, hidráulica, y 1/3 es renovable. Pero permítanme, sin defender ninguna tecnología, dar algún dato. Tenemos una potencia instalada nuclear que corresponde al 7% del total de la potencia de nuestro país. Y ese 7% generó el año pasado el 21% de la energía que consumimos. Cojamos otra tecnología, y repito que no es comparación de tecnologías, simplemente para quitar aquellos a priori de hay que quitar toda tal tecnología y solo poner esta otra. La tecnología solar fotovoltaica, y luego les contaré que yo soy un precursor de la energía solar fotovoltaica hace muchos años, con un 4% de potencia instalada en el país. Es comparable, el 4 y el 7% no hay un orden de magnitud diferente. Genera el 2% de la energía de nuestro país. ¿Por qué? Pues simplemente es así de sencillo. Una nuclear funciona 24 horas, 365 días al año, y el solar fotovoltaico funciona, pues no sé, 1.600, 1.700, 1.800 horas, que es la insolación que tenemos en nuestro país. Luego hay que tener todo, y tenemos un buen mix, muy buen mix, pero cuando se hacen juicios de valor hay que tener mucho cuidado con aquello que decimos. Bueno, vamos a pasar ahora a qué es esto del suministro eléctrico, la factura, el déficit de tarifa, que en el fondo es lo que la gran parte de la gente que está aquí, o que estamos aquí, nos interesa. En el sistema eléctrico hay dos partes. Esta yo creo que no se la han puesto en las... es un problema de austeridad, supongo, no lo sé. Hay dos partes, dos costes totalmente diferenciados. Uno es aquello que tiene que ver con los costes regulados. Costes regulados son los que los gobiernos de turno, la administración, fijan. Los fijan ellos. Y otro es lo que funciona en mercado libre. En mercado libre funciona la generación. Luego lo verán ustedes. Todas las centrales de España ofrecen su producción 24 veces al día. 24 veces al día se forma el precio de la energía eléctrica. Y esas 24 veces al día hay compradores que compran energía. Y el precio va variando según el día. La oferta es la ley de la oferta y la demanda. Eso es mercado absolutamente libre. Gas natural o Endesa, la que sea, vende unos kilovatios hora, se lo compran por el otro lado, se paga y se acabó. Ahí está la transacción. La parte regulada son varias cosas. Son las redes, para que no se dupliquen o se tripliquen o lo que sea. Las redes son no pagadas, son retribuidas, las pagan las compañías. Las 5 compañías de UNESA, como decía antes Salvador, tienen el 98% de la distribución en España. Ahora insistiré en el tema de distribución, que a mí como ingeniero me parece el corazón del sistema. Pero lo que nos pagan por ellos lo fija la administración. Paga la red de transporte, paga las primas a las energías renovables, paga las subvenciones a cantidad de cosas. Todo paga. Esos son los costes regulados. Paga no, lo pagamos nosotros, pero vamos. Esos costes los regula la administración. Luego, muy esquemáticamente, costes regulados, transporte, distribución, subvenciones, primas, etcétera, y no regulados, mercado libre, generación. Luego es complicado, pero no tanto. ¿Por qué digo yo que la distribución es crucial? Yo si ahora mismo, y repito, como ingeniero, me dijeran, ¿de qué no se puede prescindir en cuanto a calidad en un sistema eléctrico? Yo de cabeza diría la distribución. La generación tiene la importancia que tiene. Es importante, pero generación es cuestión de multiplicar, de lo que sea. La distribución es aquello que da realmente calidad al sistema. Por cierto, no sé si ustedes tienen idea de las exigencias del sistema eléctrico de nuestro país. Las exigencias es 99,999% de fiabilidad del sistema.
Es decir, teóricamente no puede fallar nunca. No hay un sistema en ningún estado que llegue a esas tasas de fiabilidad. ¿Y qué es lo que le da? Y yo aquí, probablemente algún colega de alguna de las compañías disienta, ¿no? Yo, mi opinión es que lo que le da calidad al sistema es la red de distribución. Es decir, si ahora mismo no tengo ni idea a qué central los estará alimentando, pero me da igual, ¿no? Si esa central cae, gracias a la red de distribución, inmediatamente ustedes no lo van a notar. Se produciría un corte de milisegundos, microsegundos, lo que fuera, pero no pasaría nada. Luego, cuando se habla de la retribución de la red de distribución, de lo que se paga por mantener la red de distribución, es fundamental, es vital. Y luego volveré a esto. Bueno, sobre el mercado, solo tengo que decir un par de cosas, ¿no? Punto 1. El mercado eléctrico es uno de los mercados más transparentes que existen. El mercado de compra y venta de energía eléctrica. Segundo, se compra por un régimen de subasta marginalista. Esto está muy denostado, pero aquellos que lo denostan deberían de decirme por qué. Porque todas las subastas son marginalistas. En una subasta de arte, el que fija el precio es el más caro en ese momento. Y todos los demás intentan mirar ese precio. He dicho 24, realmente hay 30 fijaciones de precio diarias. Es decir, no creo que haya ningún otro bien, ningún otro servicio que tenga esta fijación de precios. Ahora voy a pasar a otra cosa. Yo cuando llegué a UNESA me preguntaba muchas cosas, ¿no? Y una de las que me preguntaba cuando yo llevaba unos meses y veía el comportamiento de las compañías y veía cómo funciona nuestro sistema y hablaba con la gente, incluso con clientes, he estado con todos ellos, con la OCU, con tal, y decía, pero ¿cómo es posible que con el servicio que estamos dando tengamos tan mala imagen? Si se hace ahora mismo un escandallo entre los sectores que tienen peor imagen, probablemente salieran primero los políticos, pero ya es por un problema de tradición, es así. Segundo, hasta hace poco la banca. Tercero, el sistema eléctrico. Yo creo que tenemos el dudoso honor de haber adelantado a la banca en esto. Es decir, tenemos una mala imagen, yo no soy capaz de saber por qué. Y tanto no soy capaz que me he atrevido a encargar a una consultora, la que sea, un análisis que se llama ¿qué aporta el sistema eléctrico a la sociedad? Es muy impresionante. Yo cuando lo he visto, lo vamos a presentar, la verdad es que si no hubiera salido tan bien, lo hubiéramos presentado con un perfil más bajo. Pero como es estupendo, vamos a hacer una presentación muy importante sobre este tema. Pero os voy a dar algunos datos, ¿no? Nosotros damos trabajo en España entre trabajo directo y trabajo inducido a 150.000 personas. Es verdad que las compañías están en reestructuración permanente, pero yo estoy convencido, y miro a mi compañero de expansión, que vienen publicando, claro, todas las noticias y tal. ¿Cuántas noticias ha habido de reestructuraciones gravísimas en todo el periodo de crisis de alguna compañía eléctrica? No tantas. Es decir, generamos un empleo muy estable. Y 150.000 personas no es baladí, es un porrón de gente. ¿Cómo participamos en el PIB español a nivel de valor añadido, no a nivel de ventas? Pues somos más del 2% del PIB español. De este 2%, que viene a ser 22.000 millones de euros aproximadamente, casi 9.000 es valor añadido directo creado por las empresas de UNESA. Casi 5.000 creado por todo el entorno de UNESA. Más luego tenemos impuestos, que luego van a ver ustedes, que ustedes pagan unos impuestos altísimos por la energía eléctrica, pero las compañías pagamos lo que no está escrito. O sí está escrito y luego lo voy a leer. ¿Algún otro dato? Ahora, es verdad que ha caído la inversión del sector industrial, normal. Bueno, pues nosotros, desde el año 2000 hasta el 2012, tanto de 12 años, hemos invertido algo más de 60.000 millones de euros. 5.000 millones de euros al año. Todos los sectores son magníficos, sobre todo con ingeniería industrial, no diferencia. Comparen ustedes con inversiones en otros sectores. También la gente, este año, por ejemplo, hemos invertido casi 2.500 millones de euros.
Otro tema que es un paradigma es el I+D+I, ¿no? Bueno, en un año las compañías de UNESA han invertido algo más, casi 700 millones de euros en I+D+I. Cojan las cifras del sistema de I+D+I. Yo me acuerdo de la época del CET y de España en general, y verán ustedes que esto es un porcentaje importantísimo, importantísimo. Yo lo que me van a perdonar es que como no tengo ni idea de qué es lo que tienen ustedes ahí en las transparencias y lo que no tienen, esta la tenían, bueno, esta la tenían, que tampoco hemos querido poner todas porque esto es para que se lo lleven y les sirva de recordatorio. Otra cosa muy importante es cómo contribuyen las empresas estas, nuestras empresas, a la Hacienda, ¿no? La contribución fiscal nuestra supera los 4.500 millones de euros al año, porque pagamos muchos impuestos. Impuestos directos, pues sociedades, seguridad social, propiedad, explotación, etcétera, pero es que luego tenemos un pago de impuestos medioambientales que, por cierto, hace muy poco, aquí en la zona de Cataluña, parece ser que hay un nuevo impuesto medioambiental. Llega un momento que ya no sé qué vamos a hacer, ¿no? Porque, claro, está muy bien poner impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos, pero el problema es que eso lo que hace es que va a la cuenta de resultados y llega momentos en que, y es el caso de alguna central nuclear que no menciono, pues la rentabilidad es dudosa y lleva un tiempo cerrada esperando a ver qué pasa, ¿no? Pero impuestos medioambientales estatales hemos pagado el año pasado 1.800 millones de euros, autonómicos casi 300 y locales 900. Fíjense ustedes lo que es para una facturación de 40.000 millones de euros, facturación total, 3.000 millones, 2.000 y muchísimos millones de euros solo en impuestos medioambientales. Esto hacemos, dicen, ¿qué contribuyen las empresas de UNESA? A lo que les he dicho antes y a mantener el Estado, y mantenerlo de manera muy intensa, muy importante. Bueno, el sistema eléctrico nuestro tiene un problema de base. Y el problema de base es aquello que se llama déficit de tarifa. El déficit de tarifa, para definirlo de manera muy sencilla, si ustedes se acuerdan que al principio yo comentaba que hay los costes regulados que fija la Administración y el mercado libre, la generación, es la diferencia entre aquello que la Administración paga por esos costes regulados a aquel que los suministra, primas a las renovables, etcétera, que por cierto superan los 10.000 millones de euros, entre otras cosas, y aquello que cobra. Es decir, los gobiernos no se han atrevido, y eso Maite puede dar fe de ello, nunca se han atrevido a que el usuario pagara aquello que cuesta el sistema que él ha elegido. ¿Por qué tenemos, todo el mundo dice, somos las renovables? Sí, son estupendas, yo soy el primero, pero hay que pagarlas si usted las quiere. ¿Es bueno, yo qué sé? Sí, pero ya, usted tiene que pagarlo. Entonces, ese déficit, esa diferencia entre lo que cuesta y lo que me pagan por ello es el déficit de tarifa. No tiene más misterio. A mí me pregunta algún periodista, pero Eduardo, ¿es verdad que existe el déficit de tarifa? Pues a día de hoy acumulado son 30.000 millones de euros. Y se ha venido generando entre 8 y 10.000 millones de euros al año, que hemos financiado por ley las 5 compañías de UNESA. Ustedes díganme si con los impuestos que anteriormente he dicho, financiando miles de millones en nuestro balance que no hemos generado nosotros, es para decir que las compañías eléctricas se aprovechan de no sé cuántas cosas. Déficit de tarifa existe. ¿Y por qué existe? Pues ustedes tienen, esa sí que la tienen, una especie de, que reconozco que a mí me ha costado una barbaridad entenderlo, pero cuando al final me lo han explicado, me ha parecido bueno, ¿no? En un momento dado, el gobierno anterior, claramente, tomó una decisión, yo en aquel momento estaba en Siemens, Alemania, pero es verdad que venía a España a un grupo de trabajo que había creado el presidente del gobierno, una decisión que a mí desde el primer momento me pareció una barbaridad. Y el razonamiento era tan simple como este. Vamos a ver, ¿es verdad o no que España tiene mucho sol? Presidente, es verdad. ¿Es verdad o no que somos ricos? Estamos hablando del año 2006. Pues es verdad, presidente, somos ricos. Luego vamos a ser el país que tenga más paneles solares en el mundo. Entonces, para darles idea, por si luego sale en el coloquio, la primera
empresa de energía solar fotovoltaica que se crea en España, en los años 80, realmente en su fundación estamos 2 personas. Un catedrático de Teleco, Antonio Luque, y industriales, Eduardo Montes. Luego, desde el primer momento he estado en esa tecnología y creo en ella, y creo en la eólica, creo en esas tecnologías. Lo que no se puede hacer es montar paneles solares fotovoltaicos, por ejemplo, que no sean de prueba, sino hasta 4.000 megavatios, cuando un megavatio instalado costaba 7 millones de euros. Todos sabíamos que, igual que la telefonía móvil, la caída de precios en las nuevas tecnologías es enorme. ¿Saben ustedes a cuánto está hoy? Yo le decía al presidente, dentro de 5 años esto se ha dividido por 2. Espera, no se puede esperar. A día de hoy, por 800.000 euros, compramos un megavatio solar fotovoltaico, con lo cual la rentabilidad podía existir ahora perfectamente, sin necesidad de aquellas primas que han llevado a este sistema. No solo las primas, es verdad, pero es uno de los factores importantísimos por una decisión gubernativa equivocada que nos ha costado lo que nos ha costado. Entonces, esto es lo que significa esto. Se falla en el diagnóstico, se falla en la selección de las herramientas, ha sido un fallo en cadena, genera déficit de tarifa. Y al final, esto viene a los balances de las compañías nuestras. Pero es que además se nos ha pedido contribuir de manera extraordinaria a esto. Miren, en una transparencia que no sé si tienen ahí, pero si no yo se lo voy a contar, ¿no? Desde el año 2006 hasta el 2013, las compañías de UNESA se les han detraído 16.000 millones de euros para solventar el déficit de tarifa sin que se hubiera solventado en eso. Aquí hay un chart que espero que se lo hayan puesto, porque este me gusta, igual no está en el orden correcto. No, un poquito más adelante. Este es. Este chart a mí me gusta particularmente porque es la estructura de la factura que ustedes reciben en su casa y la que recibían en el 2005. Fíjense, en el 2013 las compañías eléctricas, bueno, al final la energía eléctrica es muy fácil, es decir, usted la genera, la transporta, que son las redes enormes que ven por las carreteras, el transporte, que es red eléctrica, la distribución y llega a su casa. Eso es el sistema eléctrico. Si nosotros tuviéramos eso, ustedes tendrían energía eléctrica igual que la de ahora. Pero eso solo es el 39% del dinero que pagan ustedes. 39%. El resto, que es 61%, son costes administrativos, en los cuales tienen, por una parte, impuestos. Ahí ven los impuestos que está pagando el usuario eléctrico, 28%. Parece que es un poco contradictorio el decir que es un bien básico y pagar un impuesto que tiene el 21% de IVA, que es el máximo, más luego un impuesto eléctrico, más luego no sé qué, ¿no? Pero es que, por otra parte, los costes de la política energética que cada gobierno ha ido aplicando han caído en el recibo. Y es un tercio del recibo, que es casi lo mismo que lo que cuesta el sistema eléctrico, son costes de política. Una de las reivindicaciones, y supongo que estamos todos de acuerdo entre las compañías eléctricas, es que el recibo recoja exclusivamente aquellos costes que son el sistema eléctrico. Que el usuario pague en su recibo aquello que hace que ustedes tengan energía eléctrica. Que todo el resto pase a donde sea. Es decir, si hay una política de Estado, me parece muy bien, los gobiernos tienen derecho y obligación para ser unos presupuestos generales del Estado. Parece que no tiene mucho sentido que vaya al recibo del usuario sistemáticamente. Bueno, la siguiente, que esa sí la tienen, porque es de las que me gustan también, que es esta. Esta es del Ministerio de Industria y Energía, que es cómo han ido creciendo los costes regulados del sistema. Cuando se dice es que la energía eléctrica ha subido una barbaridad, no es verdad. La energía como tal, en los últimos 10 años, apenas se ha movido. Apenas se ha movido. Ha estado en la inflación poco más, o poco menos. ¿Qué es lo que ha variado? Los famosos costes regulados. Y esto es del Ministerio. Ahí lo ven ustedes, ¿no? ¿Ha crecido la distribución? No, prácticamente no, un poquito. ¿Ha crecido el transporte? Pues un poquito, lo que ha ido creciendo a lo largo de los años, la inflación, etcétera. ¿Qué es lo que ha crecido, por ejemplo? El verde.
Yo no prejuzgo que sea bueno o malo. Esas son las primas a las energías renovables. Yo no prejuzgo si eso es bueno o malo, pero es una realidad. Está ahí. Y eso está en el recibo. ¿Cuál es el objetivo que se fija el Gobierno? Y yo creo que bien fijado. Yo creo que este Gobierno, que en el sistema eléctrico, pues el objetivo yo creo que era el correcto. Quitarse el déficit de tarifa. No se puede vivir en un sistema que tiene un déficit de tarifa como este. Luego el objetivo, bueno. Otra cosa es cómo se ha hecho y es lo último que comentaré dentro de 5 minutos, ¿no? Ustedes tienen, y si no, sí, lo tienen, veo que lo tienen. ¿Cómo ha ido variando el déficit de tarifa? Fíjense ustedes que de año en año hemos ido metiendo 6, 5, 7, 8.000 millones de euros. Claro, esto acumulado es absolutamente insoportable. Entonces aquí había dos soluciones, ¿no? Una primera solución, y permítanme que le llame la solución ortodoxa, que es decir, oiga, si el sistema cuesta esto, que el usuario pague esto. Pero yo comprendo que eso es tremendo en cuanto a subida de tarifa y tal. ¿Qué es lo que han hecho? Pues recortar las retribuciones a todo el mundo, aumentar los impuestos de una manera espectacular y, para darles una idea, han hecho una reducción de 10.500 millones de euros al año. 10.500 millones de euros. Como no podía ser de otra forma, las compañías de UNESA van a pagar el 60% de esa reducción. ¿Y esa reducción cuál es? Pues las primas a las energías renovables, 2.000 millones de euros. Han ido a cuadrar el déficit, han cogido un papel y un lápiz y han cuadrado el déficit. 2.000 millones de euros. El Estado, 900. Nuevos impuestos, 3.000 y pico. Actividades de redes, 2.000 y pico. Aumento de tarifas, 2.000 millones. Al final, 10.500 millones. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que han quitado el déficit probablemente, está muy bien, esa es la buena noticia, mala noticia, que las compañías han sufrido de una manera espectacular, espectacular. Es decir, los impuestos de generación, les decía anteriormente, hacen que alguna central sea de dudosa rentabilidad. Falta de retribución de redes, pues hace que la distribución, que es uno de los temas absolutamente fundamentales, no se puede invertir todo lo que de verdad nos gustaría invertir, etc. Cuando los empresarios que invirtieron en renovables de manera absolutamente legal y amparados a una ley, no hay la más mínima duda, protestan de la caída de primas y tal, la verdad es que la inmensa mayoría del palo, entre comillas, nos lo hemos llevado las tecnologías tradicionales. Pero bueno, esa es la. ¿Esto qué ha pasado en los resultados de nuestras empresas? Pues para que tengan una idea, desde el año 2011 al 2013, el resultado del EBITDA de las compañías de UNESA ha caído en un 14%. 14% de caída de EBITDA significa muchas cosas cara a inversores extranjeros y cara a todo, ¿no? Y sin embargo hemos seguido invirtiendo. Este año hemos invertido 2.300 millones y no hay ninguna empresa que haya renunciado a ello. Me decían del Ministerio que estamos prácticamente en el techo de las inversiones que ellos habían recomendado. Es decir, el sector eléctrico ha seguido generando empleo, ha seguido invirtiendo, a pesar de que esta ley, siendo muy buena desde el punto de vista de que quita el déficit, para nosotros ha sido muy, muy perniciosa. Para darles una idea, ¿no? El sistema eléctrico, las 5 compañías de UNESA, que en el fondo es mi sistema eléctrico, tiene una inversión de más de 100.000 millones de euros. Cojan ustedes cualquier otro sector a ver dónde hay inversiones de 100.000 millones de euros en total en España, ¿no? De estos 100.000 millones de euros, la rentabilidad sobre estos activos que estamos sacando viene a ser un 3% escaso, con unos costes de capital que superan, a pesar de la caída de la prima de riesgo, el 6%. Luego, la verdad es que son activos que se están devaluando porque el retorno de la inversión es inferior a los costes de capital. Afortunadamente, las empresas eléctricas españolas, como otros sectores, sector bancario, sector petrolero, etcétera, hemos apostado fuertemente por la inversión exterior, ¿no?
a día de hoy el 30%, aproximadamente 31% de las ventas en actividad eléctrica en España es 30%. Y el 70% está fuera de España. Y gracias a eso las empresas sobreviven. ¿Cuáles son las tareas pendientes para que veas, para que el moderador vea que me voy a ceñir de manera absolutamente religiosa al horario que me había dado? Tareas pendientes hay varias. Ahora ha habido un cambio en la tarifa regulada, es decir, aquella tarifa que fija el gobierno y que la pueden utilizar todos los pequeños consumidores, bueno, pequeños, por debajo de 10 kilovatios de potencia instalada. Es decir, lo pueden usar 24 o 25 millones, 27 millones de personas, o de familias, o de casas, o de puntos, da igual. Hay ya 15 o 16 que se han pasado al régimen libre. Es decir, oiga, déjeme usted de tarifa regulada, que compitan las compañías y yo voy a por ello. Para la tarifa regulada han fijado un sistema que está ligado al mercado. Se acordarán ustedes del tema de la subasta, que pasó y pasó, ya nadie dice nada. Ahora lo que se hace es que se liga el precio de la energía de la tarifa regulada al mercado. ¿Cuál es el problema? Yo os lo decía anteriormente, que el mercado eléctrico varía muchas veces al día, ya no digamos a la semana, ni al mes, luego es volátil. Eso no es ni malo ni bueno, pero no nos da garantía de lo que vamos a pagar. Y yo tengo aquí una transparencia que ustedes probablemente no tienen, en la cual se ve que hay meses que el precio de la energía, febrero, ha sido de 17 euros megavatio hora, y hay meses, como octubre, que ha sido de 53. 3 veces más. Se multiplica por 3. Bueno, es muy bueno el mes de 17 y es muy malo el mes de 50 y tantos. Cuando son 50 y tantos, todo el mundo se pone negro, pero nadie se da cuenta de que cuando es 17 es igual de bobo, si se quiere decir, que cuando son 54. Es decir, es un mercado y el mercado es el mercado. Nadie protesta cuando el precio es bajo, pero todos protestamos cuando el precio es muy alto. Nosotros, por eso, somos absolutamente partidarios en general de la liberalización del mercado. Yo siempre vuelvo a mi mercado en el que yo empecé y en el que yo he trabajado, que son las telecomunicaciones, ¿no? Todos sabemos lo que costaba una llamada móvil hace 7, 8 años. Ahora es prácticamente regalado, ¿no? Y eso es gracias a una liberalización del mercado. No son 100% comparables, pero es verdad que es un precedente. Fíjense, dicen que los precios de la energía eléctrica o de la factura eléctrica en España son caros. La respuesta es verdad. Tenemos el cuarto o quinto precio. Un momento. Si ustedes les quitan aquellos costes que no son del suministro, nos ponemos en una de las posiciones baratas de Europa, desde luego por debajo de la media. Luego, energía eléctrica cara, sí, tampoco más que nadie, pero sí. ¿Qué es lo que genera eso? Los costes regulados. Estas son palabras del Ministerio, no son mías. ¿Qué es lo que se podía hacer? Que el recibo recogiera lo que tiene que recoger. Y entonces estaríamos entre los países baratos. Con lo cual la competitividad de la industria y de todo mejoraría sin que hubiera que echar la culpa necesariamente a aquellos que la tienen solo hasta cierto punto, que somos nosotros. Yo me he tomado la libertad de hacer un gráfico que deben de tener ustedes por ahí. Este es personal, y al ser personal, pues seguro que está sometido a error y crítica, ¿no? Pero ustedes tienen ahí una línea donde se ve, la línea negra es cómo evolucionó el precio de la energía en España. Y la línea negra de puntitos que va abajo, cómo hubiera evolucionado si no fuera por los nuevos impuestos que nos ha traído la nueva ley. Miren ustedes que en un caso estamos entre los más caros y en otro caso estamos entre los baratos. Yo quería simplemente tocar un tema, porque hay muchísimos en los que podríamos hablar, pero yo creo que no se trata de dar una clase magistral sobre energía eléctrica, ni yo sería la persona indicada, seguramente, ¿no? Pero sí quería insistir en alguna cosa. Yo antes decía que las energías renovables son buenas, o sea, y no me cansaré de decirlo. Solo tienen 2 problemas. El precio a lo que nos han llevado estas primas tremendas, y segundo, que son intermitentes y no gestionables. Yo sé, la gente de las compañías
sabe cuándo va a funcionar una central de carbón, sabe cómo va a funcionar una nuclear o un ciclo combinado de gas. Nadie sabe cuándo va a funcionar una energía renovable, no por nada, sino porque no es gestionable, ¿eh? Pero ustedes quieren tener energía eléctrica las 24 horas del día, todos los días del año. Y el día que no la tengan ustedes es el desastre, ¿eh? Prueben o no prueben, porque puede causarles un problema familiar serio, pero si no les causara, prueben ustedes un día a quitar, sin que nadie lo vea, el automático de su casa, ¿eh? El magnetotérmico de entrada. A partir de ahí es el pavor. Se descongela en no sé qué, no se puede cargar en no sé cuánto, no funciona no sé qué. El jardín no tiene luz, con lo cual no me atrevo a hacer. Es un verdadero desastre. Entonces, para prevenir esto, cada vez que las energías renovables caen, hay meses que han generado el 50% de la energía del país y hay meses que el 20%. ¿Eh? En el momento que cae, tenemos que tener centrales de respaldo, centrales de backup que inmediatamente entren. Estas son las térmicas, pero esencialmente las térmicas de gas, los ciclos combinados. España tiene, me va a permitir que lo diga así, un parque de ciclos combinados grande, 26.000 megavatios, y esto es lo que me tiene que permitirse, estupendo. Y digo estupendo porque una parte importante la vendió Siemens siendo yo su presidente. O sea, el producto es un producto absolutamente de primera, ¿no? Estos ciclos, cuando se instalaron, fue porque era el sistema más moderno, menos polucionante, más rentable para la sociedad en general, y funcionaban continuamente. A día de hoy, solo funcionan en el entorno del 8 o el 10% del tiempo. Y hay algunos ciclos, quizá un 30% de los que tenemos en el país, que no funcionan prácticamente nunca. Pero son vitales, son necesarios, son absolutamente imprescindibles para mantener el sistema como lo tenemos. Entonces, una no reivindicación, algo que cae por su propio peso y que es un tema de toda Europa, es cómo se retribuye a una potencia que tiene que estar ahí, porque si no tiene, se cae el sistema, pero que solo funciona cuando da orden en red eléctrica de que funcionen porque no hay renovables. Entonces, este es otro de los temas. Y ya el último, España, cuando se dice que es una isla energética, yo me acuerdo cuando estaba en la Escuela de Industrias, decían, España es una isla energética. Yo no entendía aquello, pero es una realidad. La Unión Europea está recomendando que la interconexión entre países europeos sea en el entorno del 10% de la potencia instalada mínimo, hasta el 15%. Eso en España significaría 10.000 megavatios. A día de hoy tenemos 2.000 y pico. Si tuviéramos interconexiones buenas con el resto de Europa, podíamos permitirnos que en momentos de sobra de energía, que en España los hay, pudiéramos mandar fuera, y en momentos de falta de energía, que tampoco es probable que lo haya, pero podríamos traer de fuera. Luego, yo creo que el último movimiento que ha hecho el Gobierno central de conseguir que la Unión Europea nos financie hasta el 50% de estas nuevas interconexiones es un gran avance, y yo le he dado la enhorabuena porque creo que para el sistema eléctrico español, además de las cosas que he dicho, es fundamental. Yo lo único que espero, no haber sido muy largo, no, porque me he ceñido absolutamente al tiempo, o sea, no he sido muy largo, pero sin embargo, que no se hayan aburrido ustedes excesivamente, y eso lo voy a comprobar porque si hay preguntas es que no se han aburrido, y si no las hay, pues simplemente habré cumplido con la exposición y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Montes. Efectivamente, parece que con cada nuevo gobierno hay dos cosas que quieren tocar: la reforma educativa, que afecta a nuestros cerebros, y las políticas energéticas, que afectan a nuestros bolsillos. Yo no sé usted, y esta es mi primera pregunta como moderador, ¿qué esperaría usted del próximo gobierno? Y alguna persona apunta qué pasaría si gobernara Podemos. Esperemos que no tenga que pensar alrededor de esto. ¿Qué le pediría? Bueno, el problema que tenemos los ejecutivos es que el presente es tan machacante que no tenemos muchas posibilidades de pensar ya en otro gobierno, ¿eh? Yo sé que va a haber elecciones, sé que va a haber elecciones en el 20 de noviembre dentro de un año y pico, pero actualmente a mí lo que me interesa es lo que va a hacer este gobierno. A eso yo sí quería decir alguna cosa, ¿no? Una vez que tenemos la ley, es decir, hay alguien algunos periodistas me decían, oye, Eduardo, habéis sido muy beligerantes, lógicamente,
con la reforma. Ahora estáis tranquilos. No, no es tranquilidad. Es que cuando la ley está, cuando tiene el aspecto positivo de haber quitado teóricamente el déficit de tarifa, lo que tenemos que hacer es buscar todos los resquicios conjuntamente, si es posible, con la Administración para que sea lo menos lesiva para los ciudadanos y para nosotros mismos. El próximo gobierno yo espero que sea continuista. La pregunta que yo no tengo ningún criterio político. Hace muchos años que me dediqué a pensar que yo no estaría en la política, aunque no me disgusta. Yo lo único que he leído son las declaraciones del, no sé, presidente o lo que sea de Podemos, ¿no?, de Pablo Iglesias, sobre el sistema eléctrico. A mí me aterra. A mí me aterra. Es decir, yo creo que no se puede tomar por principio el sistema eléctrico como el malo de la película. No se puede, bueno, no se puede, es una opinión absolutamente personal, decir que lo que tiene que pagar la gente está en función de su declaración de Hacienda. Es que me parece que son cosas que, como no tienen sentido, yo estaría absolutamente dispuesto a tener en algún momento, si es que es posible, factible y adecuado, un debate sobre el tema energético con cualquier partido político, evidentemente, que ya os he tenido, pero incluso con Podemos sin ningún problema, ¿no? Porque yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida para tener un sistema que funcione y empresas que sigan generando empleo, inversión y I+D+I. El señor Luis Conde pregunta sobre un tema muy actual. Ayer el secretario de Estado, señor Alberto Nadal, hablaba de la pobreza energética. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, como yo esperaba esta pregunta, le pedí a mi gente que me la preparara. Hay un pequeño problema, que me la ha preparado con letra pequeña, y tú sabes, Marien, que yo con letra pequeña veo mal y que no me gusta ponerme gafas cuando estoy en una ponencia. No. Vamos a ver, la pobreza energética. Yo creo que en España el término pobreza energética se genera en el Reino Unido hace años por un tema muy concreto, por una subida demencial de la energía eléctrica y tal. ¿Qué es lo que ha pasado en España? En España, en general, no es un problema de pobreza energética, es un problema de pobreza, punto. Es decir, estamos en un país con 5 millones de parados. Estamos en un país que ha caído el PIB. Estamos en un país que está empezando a ver atisbos de recuperación. Estamos en un país donde hay 1,5 millón de familias que no tienen ningún ingreso. El problema no es de pobreza energética, es de pobreza. ¿Por qué no se habla de pobreza alimentaria o alimenticia, no sé cómo se dice? De pobreza de vestir, de pobreza. Entonces, lo que tenemos que animar todos, o el hombro, es a salir de esta situación de pobreza. La pobreza energética, de todas estas pobrezas, probablemente no sea la más acuciante. Usted ha mencionado al final el tema europeo, la interconexión. Hay dos preguntas al respecto. Los señores José Mata y Carlos Losada preguntan sobre cuándo cree que debería estar acabada esta interconexión, por qué no avanza más y más rápido, qué le merecen las nuevas políticas energéticas europeas, y esta es mi pregunta. ¿Considera usted que el comisario sea español, el señor Miguel Ángel Arias Cañete, favorece? Bien, pues vamos a responder rápidamente, o voy a responder rápidamente a todas. Punto 1, las interconexiones tienen plazo. Tienen plazo. Yo confío en que el 2016 hayamos llegado a los 8 o 9.000 megavatios, que es de lo que se está hablando. Eso es vital, eso es crucial. Segundo, tenemos un mercado europeo de la energía. No sé si sabe usted que ahora mismo el número de horas que entre Portugal y España tenemos el mismo precio es del 98-99%. Hay un porcentaje importante de horas que entre Francia y España hay el mismo precio. Un porcentaje muy importante de horas que entre Alemania y Francia hay el mismo precio. Y sobre todo, los algoritmos de mercado son algoritmos que se están unificando, que tiene plazo fijo, que es 2015, 2016, etc. Yo confío plenamente en el mercado europeo de la energía eléctrica porque me parece crucial. Tercero, Miguel Arias Cañete. Tengo que decir de antemano que es amigo mío. Y cuando uno es amigo de alguien, pues evidentemente la objetividad se reduce en un pelín, no mucho más, pero un pelín. Yo creo que Miguel es un estupendo, ha sido un estupendo ministro. A mí es la persona que me aconsejó el que lo de UNESA era un tema estupendo, es el que me explicó de qué se trataba todo esto. Yo creo que va a ser un muy buen, y es muy buena persona, yo creo que va a ser muy buen comisario. Como todo el mundo, comete errores. Yo estoy seguro que si ahora mismo yo escucho lo que he dicho, me horrorizo.
Cuando uno está en un debate en tal, pues comete errores. Y algún error cometió que ha subsanado y va a ser un excelente comisario. Segundo, el tener ahí un comisario que conozca el sistema eléctrico de nuestro estado, yo creo que no va a tener más que beneficios para todos nosotros. Mi colega Antonio Cerrillo de La Vanguardia pregunta que muchos sectores cuestionan la manera como se conforma el déficit tarifario. ¿Aceptaría desde UNESA una auditoría independiente de los costes reales de la energía? Bueno, ahí no es un problema de UNESA, es un problema de la Comisión Nacional de la Energía, tal. Pero el déficit tarifario nosotros no lo calculamos. Absolutamente no. El déficit de tarifa, como muy bien sabe Maite, nos viene dado por las liquidaciones que hace la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. El déficit de tarifa es algo tan simple como la diferencia entre lo que se cobra y lo que se paga en los costes regulados. Es un dinero que gestiona la Comisión Nacional y que nosotros no hacemos más que ser sujetos pacientes de él. Luego nosotros no tenemos que autorizar ni no autorizar. Es un problema que está ni por encima, está fuera de nuestro ámbito de actividad. ¿Hasta qué punto es sostenible medioambientalmente la energía fotovoltaica? Usted como experto dice que tiene futuro, no tiene futuro. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tiene futuro. Es decir, claro, cuando la gente se queja del palo que le han dado... Bueno, hay una realidad. Yo tenía aquí un chart que no he pasado, donde se ve que el palo es relativo. Pero bueno, vamos a ver. El sol es un patrimonio de la humanidad. Y el sol que llega a la península es un patrimonio de todos nosotros. Y es el combustible que usan. Y eso es gratis. Si se hubiera conseguido que la tecnología se hubiera instalado masivamente en el momento adecuado, que el coste de inversión hubiera sido el sensato, la respuesta es claro que es rentable, claro que podía ser rentable. Pero usted no puede rentabilizar algo que ha pagado 7 millones de euros por un megavatio, incomparable con cualquier otra tecnología, incomparable. No sé, los ciclos combinados, también es verdad que yo los vendía barato, Salvador, pero los ciclos combinados de 450 megavatios eran 350 millones de euros. Es decir, yo creo que hay una diferencia importante y el tiempo, etcétera, ¿no? Luego yo creo que el problema es el momento no fue el adecuado y es una culpa que no la tienen los renovables, que no la tienen los inversores en renovables, que la tiene quien generó una ley equivocada. Hay una pregunta alrededor del desprestigio que toda esta política ha causado con los inversores internacionales. ¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperar el prestigio? ¿Cómo lo evalúa usted? El prestigio. Bueno, yo me da la impresión de que el prestigio ya va mejorando de una manera muy importante. Es decir, yo cuando se dice, y todo lo que digo lo digo a título absolutamente personal y asumiendo mi responsabilidad como Eduardo Montes, no mucho más, ¿no? Yo creo que en España es incierto que haya inseguridad jurídica. No hay inseguridad jurídica. Lo que hay es inseguridad regulatoria. Entonces, los inversores lo que tienen que ver es que ahora tenemos una estabilidad regulatoria, para bien o para mal, que en un momento dado no tuvimos. Pero inseguridad regulatoria, lo que pasa es que el sistema eléctrico está en el corazón lógico y de la polémica, y yo lo entiendo, ¿no? Pero yo le podía citar otras 6 o 7 inestabilidades regulatorias que llevan a que la gente piense que hay inseguridad jurídica. Mi opinión es que inseguridad jurídica como tal no la hay. Una nueva pregunta sobre el déficit tarifario que acaba de llegar del señor Juan Carlos Hernández de Cuatro Casas. Pregunta qué perspectiva habrá con el déficit de 2013 y 2014, año en el que estamos. ¿Qué puede ocurrir? 2013 se finiquitó. 2014, ¿no? Vuelvo a decir que es una opinión personal porque faltan liquidaciones. Ahí hay un tema que es importante, ¿no? Al haber hecho una remodelación, más que una reducción, de la forma de retribución de las energías renovables, hay algunas energías que tienen ahora que hacer un reembolso de aquellas primas cobradas. No sé muy bien cómo funciona, ¿no? Eso es lo que todavía no ha entrado. Mi impresión es que el déficit de tarifa, si lo hubiera este año, sería pequeño. Si todo el mundo cumple sus compromisos, que nosotros los hemos cumplido religiosamente. Se nos ha rebajado la retribución, hemos pagado los impuestos, etcétera, ¿no? Ahí queda que lo cumpla, pues, y lo cumplirá el Estado en aquello que había garantizado, y, por otra parte, las renovables. Hay 2 estamentos que hemos cumplido religiosamente, seguro, porque no nos queda más remedio: los suministradores eléctricos y los consumidores. Solo falta que todo el mundo cumpla.
El señor Albert Zavala pregunta, ¿en cuánto influyen en los costes y en definitiva al usuario consumidor los costes de transición a la competencia, los famosos CTCs? Pues prácticamente, a día de hoy, prácticamente nada. Prácticamente nada. Es absolutamente irrelevante en la factura. De todas maneras, el problema es que los CTCs da para una conversación de 2 horas y media, a la cual estoy absolutamente abierto, pero no ahora, ¿no? Yo, claro, como cuando llegué era el tema que todo el mundo decía y yo no lo había conocido, hice un máster sobre CTCs y en algún momento yo no tengo inconveniente en hablarlo con quien sea. Ahora sería muy largo, ¿no? Pero es irrelevante. Todo el mundo tenemos experiencias positivas y negativas con las compañías eléctricas. Una persona expone que la mala imagen se debe, y pone su ejemplo, ¿no?, de que contrató electricidad para unas casas en zona rural, pagó 100.000 euros por adelantado, tardaron 3 años en instalarse la luz, construir la línea, etcétera. Bueno, es verdad que en el de contribución del sector eléctrico a la sociedad, es verdad que eso se nota, ¿no? Es decir, que el servicio al usuario final podría mejorar o es mejorable, no hay la más mínima duda. Pero le puedo decir, y esto no es el ventilador, es decir, yo creo que en España en general los servicios de las compañías como las compañías eléctricas, telecomunicaciones, transportes y tal, todos son mejorables. Entonces yo creo, y lo digo sin tener ninguna responsabilidad sobre ello, pero estoy absolutamente convencido que esto es una asignatura que las compañías eléctricas están detrás de ella y que van a aprobar, estoy seguro. Pero hasta cierto punto es verdad que el servicio, como en todo este tipo de cosas, pues es mejorable, no hay duda. Como no hay ninguna pregunta sobre energía nuclear, la voy a hacer yo. ¿Qué ocurrirá con la energía nuclear a 50 años vista? No, me parece fantástico porque en desayunos como este, hace algún tiempo, siempre salía el tema nuclear. Y yo siempre he dicho que yo personalmente soy pro-nuclear. Eso que quede claro desde el primer momento. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues tenemos países como Inglaterra, en el que o cuentan con la energía nuclear o va a ser muy difícil que no tengan un breakdown en muy poquito tiempo. Se están construyendo centrales de ultimísima generación en muchos sitios. Yo creo que en el caso de España no se van a construir más nucleares, por un problema de inversión. Es decir, no falta potencia y yo no me imagino, igual que las compañías eléctricas estén en situación de invertir en nucleares. Ahora, yo creo que sería una barbaridad de tal categoría cerrar nucleares o no prolongar el periodo de vida que nos llevaría al desastre. Es decir, yo he dicho antes, 7% de la potencia instalada es nuclear, genera el 21% de la energía de este país. Ustedes detraigan de ahí algo y ese algo, ¿por qué lo sustituyen? Energía, repito, que la generan 24 horas diarias, 365 días al año. Y de manera absolutamente limpia. Como no podía ser menos, hay una pregunta sobre el tema. Como sabe usted, los movimientos independentistas catalanes consideran que Cataluña pagaría la energía mucho más barata y el servicio sería mucho mejor. En el caso de que Cataluña fuera independiente, le piden su opinión. Que no veo ningún motivo para ello. Es decir, es que no veo ningún motivo. Es decir, la energía eléctrica que generamos en el Estado en general, si la comparamos con cualquier país de Europa, está igual o más barato. La persona que hace la pregunta me debería de explicar cómo van a conseguir esto aquí en Cataluña, porque probablemente sea un ejemplo para el resto del mundo. La energía eléctrica cuesta lo que cuesta, y los combustibles cuestan lo que cuestan, y la distribución cuesta lo que cuesta, y el transporte cuesta lo que cuesta. Además hay otro problema para mí, pero claro, como soy un pobre ingeniero y no sé más que sumar, restar, multiplicar y dividir mal, pues hay una realidad, las economías de escala son importantes. Si estamos hablando de la necesidad de una red paneuropea, es muy difícil que localizar eso lleve a mejoras de coste. Yo no veo cómo, pero estoy absolutamente abierto a que alguien me lo explique y estaré encantado, además, lo digo en serio. Señor Montes, nada más, muchas gracias. En nombre de los presentes, paso la palabra al señor Eduard Miró del Banco Santander, que hará la conclusión. Bueno, pues, buenos días a todos, gracias por su asistencia nuevamente. Y bueno, yo agradecer al señor Eduardo Montes pues, que ha aclarado muchos temas que desconocía, y supongo que muchos de los que estamos aquí, porque es un tema complejo, un tema que leemos mucho, pero cuesta mucho discernir pues, la realidad. Yo creo que pues, nos ha ayudado a discernir pues, la realidad que nos explica desde su punto de vista, y creo que sí, interesante para todos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.